y a la vez también pedirles que podamos abrir la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Abrimos la hermosa palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos del 1 al 5. Hechos 12, del 1 al 5. Dice así: Jacobo muerto y Pedro encarcelado. Jacobo muerto y Pedro encarcelado. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Gracias, Marlene. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que Dios les bendiga. Vamos a orar, por favor. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Bendícenos, Señor, con tu presencia. Que en este tiempo que estamos estudiando, estamos tratando de incentivar más a la iglesia, a la visión celular, tú nos bendigas, Señor. Y seamos realmente una iglesia celular para la gloria tuya, Señor. Gracias por este tiempo, lo ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Amén, Señor. Amén. Muy bien, antes de ir a la palabra, tenemos algunos problemas acá con el PowerPoint. Esa prédica de ahí es de la semana pasada, no sé qué ha pasado con la prédica del día de hoy, pero bueno, están tratando de solucionar el problema. Este domingo 23, ¿qué tenemos? A ver. El aniversario, nuestro 42º aniversario. ¿Cuántos dicen amén? A ver. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. Muy bien, muy bien. Nuestro 42º aniversario y por lo tanto vamos a cerrar la calle para celebrar nuestro 42º aniversario. Estamos con los platos típicos de la región, vamos a hacer una famosa chuletada, vamos también a tener números artísticos y queremos pasar una mañana y parte de la tarde con la familia. ¿Gloria a Dios o no? Un tobogán, juegos para los niños y gloria al Señor, pensamos así festejar nuestro 42º aniversario. Es importante resaltar también que la próxima semana vamos a despedir a la pastora Doris. Ella ya sale para Pucallpa como misionera. Tenemos un convenio con una asociación misionera allá en Alemania, Indicamino, ¿no? Hemos hecho una asociación acá que se llama Vida al Perú y bueno, nos han donado un terreno de 6.600 metros cuadrados en Pucallpa. ¿Gloria a Dios o no? Y está en la misma ciudad de Pucallpa, ¿no? En el barrio de Yarinacocha. Y justamente ella se va a hacer cargo de ese terreno y de esas casas. Hay 3 casas allí, ¿no? Para poder ser un centro misionero que vaya hacia la selva, a los grupos no alcanzados. Y el próximo domingo estaremos despidiendo a Doris, gloria al Señor, porque ya ha estado con nosotros y ahora como misionera va al campo donde ella justamente oró y Dios la ha llamado. Muy bien, todo eso la próxima semana. Muy bien, vamos a la palabra el día de hoy. Antes de entrar al tema de esta mañana, que lleva como título La visión celular y las aflicciones o las necesidades de la iglesia, es el tema de hoy, no es el discipulado. Eso lo vimos la semana pasada. El día de hoy estamos viendo la visión celular y las necesidades o aflicciones en la iglesia. Quería remarcarles dos detalles muy importantes acerca de lo que es la visión celular. Número 1, nos permite crecer más como iglesia.
¿Por qué es importante la visión celular? Número uno, porque nos permite crecer más como iglesia. ¿Y cómo así? ¿Cómo así? En las campañas evangelísticas que tenemos en el templo, tenemos una asistencia o tenemos un grupo de invitados muy reducido, 12, 15 invitados en cada campaña. ¿Se imaginan? 12 a 15 invitados en cada campaña. No está mal, pero queremos mejorar el alcance hacia los invitados. En cambio, en las campañas celulares, imagínate, tenemos 65 células, que cada célula invite a uno nada más. Imagínate, ¿cuántos invitados finalmente tendríamos? ¿Me están entendiendo o no? ¿Se dan cuenta? La visión celular nos permite crecer más como iglesia. Pero a ese punto no solamente queremos llegar como iglesia, sino que en segundo lugar queremos cuidar mejor a la iglesia. No solo estamos preocupados por el crecimiento de la iglesia, sino que también estamos preocupados y abocados al cuidado de la iglesia, al cuidado de ustedes. Queremos que la atención sea más efectiva, sea más personal. Y dejar de lado el discipulado global en el templo, donde hay academia bíblica, donde hay consejerías, y abocarnos al cuidado personal en las células. Tú puedes faltar un domingo de repente por A, B o C razón y de repente nadie se da cuenta. En cambio, si tú faltas a una célula, ¿se dan cuenta o no? Se dan cuenta, te llaman, se preocupan. Ahora, no es que no nos preocupemos en el templo, sí, pero la cantidad desborda nuestra atención. Y por eso cuán importante es tener en cuenta la visión celular, porque no solamente apunta al crecimiento de la iglesia, sino al cuidado de la iglesia. Y eso queremos acentuarlo, hermanos. Por eso veíamos la semana pasada la vida de Saulo. ¿Se acuerdan o no a Saulo? Saulo el perseguidor de la iglesia, Jerusalén, Damasco. Saulo el asesino, consintió la muerte en Esteban y no le bastó eso. Quería seguir dañando a la iglesia, Saulo de Tarso, pero se convierte. ¿Y su vida cambia o no? ¿Su vida cambia o no? Su vida cambia. Saulo se entrega a Cristo y su vida cambia. Y lo disipulan a Saulo. En un primer nivel lo disipula, fíjate, lo cuida como nuevo creyente, lo cuida Ananías. Ananías lo cuida en Damasco, lo disipula para que crezca en la fe. Pero luego cuando va a Jerusalén, lo disipula, lo cuida. Bernabé. Y fíjate que Saulo, que era perseguidor, que era homicida en la antigüedad, fíjate, ahora se vuelve un predicador, es el apóstol del Señor, predica la palabra, abre iglesias, escribe la mayor cantidad de epístolas en el Nuevo Testamento. Fíjate la bendición que es ahora Pablo, el gran apóstol y siervo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Ahora escucha bien. Él llegó justamente a ese nivel tan alto y fue de tanta bendición, no solo porque Dios lo usó, no solamente porque Dios lo ayudó, sino que porque también un grupo de hermanos se interesaron por él, como Ananías, como Bernabé, lo discipularon, lo cuidaron, creció y fue de tremenda bendición. Ahora, ese discipulado que llevó Saulo, ese cuidado que llevó Saulo, ¿dónde se dio? ¿En el templo o en las casas? ¿En el templo o en las casas? En las casas. El templo recién aparece en la historia de la iglesia en el siglo III. Constantino, la gran reforma religiosa romana. Y ahí es donde recién los templos paganos vienen a ser parte de la fe. Siglo III. Pero en el primer siglo, en el segundo siglo se reunían en las casas. Fíjate la importancia del trabajar
con la visión celular. El día de hoy vamos a ver cuán importante es la visión celular y las necesidades o aflicciones de la iglesia. Amén. Las necesidades y aflicciones de la iglesia. En el pasaje que leyó muy bien Marlene, gracias Marlene, es bueno resaltar cómo la iglesia, punto 1, cómo la iglesia padece una gran necesidad. La iglesia padece una gran necesidad. Fíjate que estoy utilizando el vocablo padece. No digo la iglesia afronta, no digo la iglesia vive, sino padece. ¿Por qué padece? Porque la iglesia se duele, se aflige, sufre por esta gran necesidad o por esta gran aflicción que le toca vivir. Si uno revisa la historia de la iglesia, uno puede ver que ese ha sido el derrotero, ha sido la marca de la iglesia. Necesidades, aflicciones. Es más, algunos señalan que dos son las más grandes necesidades que atraviesa la iglesia. A lo largo de la historia, dos. Sintetizando, número 1, la necesidad material. Primera gran necesidad que atraviesa la iglesia, necesidad material. Y esta punta o se subdivide, ¿no? En la economía no alcanza lo que ganas, no tienes trabajo, hay inestabilidad laboral, hay carencia en la economía. Fíjate cuán importante es la necesidad material, que a lo largo de la historia la iglesia ha adolecido en cuanto a la economía. Pero no solamente la economía, también dentro de la necesidad material está la salud. ¿Cuántos enfermos hay en la iglesia? ¿Cuánta gente que padece? ¿Cuánta gente que sufre? ¿Cuántos enfermos terminales hay en la iglesia? ¿Es la realidad o no? ¿Es la realidad o no? La iglesia pasa por necesidades materiales. Pero en segundo lugar, y eso sí lo resalto, la gran necesidad de la iglesia no solamente apunta a lo material, sino apunta a lo espiritual. Apunta a lo espiritual. Y cuando hablo de lo espiritual, lo subdividen en dos grandes necesidades que atraviesa la iglesia a lo largo de su historia. Necesidad espiritual cuando el pecado daña a un miembro de la iglesia. Ahí la iglesia también se duele, como hemos manifestado al inicio, la iglesia también allí padece cuando un hermano cae en pecado. Porque no solamente él sufre las consecuencias del pecado, su familia sufre las consecuencias del pecado, la esposa, el esposo, los hijos, los padres se ven afectados espiritualmente. Y los hermanos cercanos o próximos a él o a ella que caen en pecado, ¿se afectan o no? ¿Se afectan o no? Se afectan. Padecen en esta necesidad espiritual que también se da a lo largo de la iglesia. Pero dentro de la necesidad espiritual hay otra gran necesidad que se levanta sobre la iglesia. Y esta justamente es la que habla Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo del 1 al 2. Fíjate, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Necesidad material que pasa a la iglesia, ahí está la economía, ahí está la salud. Necesidad espiritual, cuando alguien cae en pecado afecta a la iglesia, pero también cuando el diablo se levanta y se opone a la obra de Dios. ¿Escuchaste bien o no?
La gran necesidad de la iglesia también se da cuando el diablo se levanta y se opone a la iglesia del Señor, como en este caso. Como en este caso donde Herodes es usado por el diablo para dañar, para oponerse a la iglesia. Herodes es usado por el diablo. Y si tú ves el versículo 3, dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin. No solamente mata a Jacobo, que es apóstol, sino que también también arresta a Pedro. ¿Y qué pensaba hacer Herodes con Pedro? ¿Tenerlo preso o matarlo? Matarlo como hizo con Jacobo, que era apóstol. Fíjate lo que dice la palabra. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y eran entonces los días de los panes sin levadura. Fíjate la gran necesidad que pasa la iglesia, la gran aflicción que pasa la iglesia aquí, en Hechos capítulo 12, del 1 al 5. Necesidad espiritual. Necesidad espiritual. Yo cuando veo esto o estudio esto digo, y ahora en este tiempo, y ahora en este siglo, la iglesia padece también de necesidad material, ¿o no? Amén. La iglesia en este tiempo padece también necesidad espiritual, ¿o no? También. ¿Cuántos en esta mañana han venido aquí cargados por la aflicción, por la necesidad que los golpea en lo material? Tal vez la economía, tal vez la salud, o tal vez en lo espiritual, porque hay problemas por vivir en santidad, o porque sienten que en el trabajo, en la familia o en el barrio por donde vas, el diablo se está levantando, se está oponiendo y te sientes cargado. ¿Cuántos en esta mañana viven una vez más esta experiencia o estas experiencias de gran necesidad material y espiritual? Aflicciones. Lo que a ti te está pasando y aflige en este tiempo, hermano, ha sido lo que le ha pasado siempre a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Pero también no quiero consolarte solamente, sino alentarte sobre todo y decirte que así como la iglesia pasó a lo largo de su historia por necesidades materiales y espirituales, ¿el Señor estuvo con ella o no? ¿Dios estuvo con su iglesia o no? ¿Dios protegió a su iglesia o no? ¿Y lo hará contigo en este tiempo o no? Dale un aplauso al Señor, por favor. La iglesia padece gran necesidad material y espiritual. Eso resaltamos, sobre todo lo espiritual, en el capítulo 12 de Hechos. Pero fíjate en segundo lugar que nos muestra la palabra, que no solamente la iglesia padece gran necesidad o vive una gran aflicción, sino que en segundo lugar la iglesia asume esa gran necesidad, asume esa gran aflicción. Y me encanta decir asume, ¿por qué? Porque es responsable. Porque es responsable, porque no se queda solamente en que padezco, no se queda solamente en que sufro, no me quedo o se queda solamente en que me afecta, sino que luego asume, afronta, es responsable ante esa gran necesidad o aflicción. Y es interesante revisar la historia de la iglesia en ese aspecto. Por ejemplo, cuando hablamos de hambre o de necesidad material, no podemos olvidar lo que dice, por favor, Hechos capítulo 11, verso 8. Hechos capítulo 11, verso 28.
Necesidad material. Fíjate lo que dice Hechos capítulo 11, verso 28. Dice, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Fíjate lo que dice la palabra. Se va a presentar una gran hambre en el mundo antiguo. Y la iglesia de Jerusalén va a padecer también. No es que porque somos cristianos, a mí no me va a pasar eso. Fíjate lo que está ocurriendo. Se va a presentar una gran necesidad material. Se va a presentar una gran aflicción material. La iglesia no está exenta a ello, por favor, entiéndeme. Eran los tiempos de Claudio. Y mira, y va a sufrir, va a padecer. Pero la iglesia va a afrontar esa gran necesidad. ¿Y sabes cómo la afrenta? ¿Sabes qué hace la iglesia? No solo se duele, no solo se aflige, no solo llora, no. ¿Sabes lo que hace la iglesia? Segunda de Corintios capítulo 8, verso del 1 al 4. Segunda de Corintios capítulo 8, del 1 al 4. Segunda de Corintios capítulo 8, del 1 al 4. ¿Qué dice la palabra? La ofrenda para los santos. Fíjate lo que dice la palabra. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Qué está pasando aquí? Las iglesias de Macedonia se enteran que hay gran hambre en Jerusalén también. Y ellos, a pesar de que eran pobres, ¿qué hacen? ¿Qué dice el texto? A pesar de que eran pobres y muy pobres, los hermanos de la iglesia de Macedonia levantaron ofrendas para bendecir a la iglesia de Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén? A ver. La iglesia, a pesar de las grandes necesidades o aflicciones que ha vivido, que vive y vivirá en la iglesia, Dios levantará personas. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Que asuman ante la gran necesidad que pasa la iglesia, en este caso en lo material. Fíjate lo que dice aquí la palabra, que siendo pobres y aún muy pobres, fíjate, levantaron ofrendas para llevarlas a Jerusalén. ¿La iglesia asume o no? ¿La iglesia asume o no? ¿La iglesia es responsable o no? Amén. En lo material, en lo espiritual, yendo al pasaje que leyó muy bien Marlene, ¿qué hace la iglesia cuando ve que Jacobo es muerto? Pedro es encarcelado y su vida corre peligro. ¿Qué hace la iglesia? ¿Asume o no asume? ¿Asume o no asume? ¿Y qué hace la iglesia? Muy bien, versículo 5, por favor. ¿Qué hace la iglesia? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia, ¿qué hacía? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia oraba. Ante la necesidad económica, la iglesia ofrendaba. ¿Cuántos dicen amén? Ante la necesidad espiritual, la iglesia
oraba. Y esta es la primera mención de ese versículo que dice, orad sin cesar. La iglesia oraba. La iglesia no dijo, pobrecito, murió Jacobo, pobrecito Pedro. No, la iglesia asume su responsabilidad y participa en las aflicciones o necesidades de la iglesia. Y aquí orando para que Dios se manifieste. Y te pregunto, la oración de la iglesia, ¿Dios le escucha o no? ¿Dios le escucha o no? ¿Dios bendice o no? ¿Dios se glorifica o no? Dale un aplauso al Señor, por favor. Está orando su iglesia. Está orando su iglesia. No es que está orando 1, 2. Están orando 3, 4, 5. No es que todos estén orando, pero estaba orando la iglesia. Y fíjate lo que ocurre cuando la iglesia ora, cuando la iglesia asume su gran responsabilidad ante la gran necesidad o aflicción. La iglesia vence esa gran necesidad. La iglesia vence esa gran necesidad. Y lo imposible, Dios lo hace. Lo imposible, Dios lo hace posible. ¿Quieres ver cómo lo imposible lo hace posible el Señor? Cuando la iglesia ora, cuando la iglesia asume, cuando la iglesia colabora ante la pobreza de otros hermanos, cuando se levanta el diablo, la iglesia ora para que Dios se glorifique. ¿Sabes cómo Dios nos muestra que lo imposible lo hace posible? Mira el versículo, por favor, 6. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Le iba a sacar para qué? ¿Para qué? ¿Para que sea libre o para que sea muerto? ¿Para que sea libre o para que sea muerto? Para que sea muerto. Pastor, usted exagera de repente, pastor. Escucha bien, no exagero, vamos a la historia bíblica. Herodes no era judío. Herodes era idumeo. Y siendo idumeo, no siendo judío, era rey de Israel. ¿Están despiertos? Era rey de Israel, el rey Herodes, dice allí. Ahora escucha bien, él venía de una familia idumea, no era judío, una familia de asesinos que Roma puso ahí como reyes. ¿Para qué? Para que comercien, para que traten con Roma, y todo lo que Roma le pida al rey Herodes, Herodes le dé a Roma. ¿Se dan cuenta? Y era de una familia de asesinos. El abuelo de este Herodes era Herodes el Grande. Herodes el Grande era un asesino, fue el primer rey de los Herodes en Jerusalén. Ese Herodes fue aquel Herodes que mandó matar a los niños menores de 2 años cuando Jesús nació. ¿Se acuerdan o no? Era Herodes. No es este, es el abuelo. Y era un asesino. Roma lo puso. Yo no voy a perder este alto cargo que Roma me ha dado. Y mandó años. Herodes el Grande muere. Le sucede su hijo, Herodes Antipas. Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, era otro asesino. ¿Sabes a quién mató Herodes Antipas? Mató a Juan el Bautista. ¿Se acuerda de Juan el Bautista? Aquel que predicaba,
Arrepiéntete, pecador, arrepiéntete, pecador. Sí, adúltero, le decía. ¿A quién? Al rey Antipas. No te es lícito estar con esa mujer, porque esa mujer es casada, le decía así al rey Herodes. Y la gente aplaudía. Pero la gente no se daba cuenta que Herodes Antipas, en el fondo, que estaba buscando o esperando matar a Juan el Bautista. ¿Y lo mató o no lo mató? Lo mató. Y ahora surge este Herodes. ¿Quién es este Herodes? Es Agripa, otro asesino. No tenía reparos ni escrúpulos para mantenerse en el reino. Y si hay que matar a alguien, hay que matar a alguien. Por eso mata a Jacobo y ve que la gente, versículo 2 que hemos leído, versículo 3, y ve que la gente lo aplaude, ve que la gente lo quiere, entre comillas, la popularidad, el rating, las encuestas, le agrada al pueblo. Ahora mato a Pedro. Ahora mato a Pedro. Y ante este peligro inminente, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia? Orar. ¿Y Dios bendice o no? ¿Dios responde a la oración de sus santos o no? Dale un fuerte aplauso al Señor si lo crees de corazón, por favor. Y la iglesia va a vencer esa gran necesidad, haciendo que lo imposible sea posible. Leíamos el verso 6 que dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche. ¿Sacar para qué? ¿Para que sea libre o para que sea muerto? Ahora sí, para matarlo. Estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Fíjate la situación de Pedro. Está rodeado de soldados. Está encadenado. La iglesia, y la iglesia, dilo fuerte, la iglesia ora, la iglesia ora, la iglesia ora, la iglesia sin cesar, la iglesia. ¿Y lo imposible se va a hacer? ¿Lo imposible se va a hacer? Escucha bien, para muestra un botón. Yo tengo 4 botones acá. Lo imposible se hace posible. Verso 7. He aquí que se presentó un ángel del Señor. En ese mismo momento que iba a ser sacado de la cárcel para ser asesinado, verso 7. He aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y una luz iluminó la cárcel. Ahora mira lo que ocurre. Y tocando el ángel a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. El ángel tocó a Pedro y ¿qué le dijo? Lo tocó y ¿qué le dijo? Levántate pronto. ¿Tú sabes que los ángeles son seres espirituales o no? Espirituales. No son materiales. ¿Y cómo sintió Pedro el toque del ángel? Siendo espiritual y no material. ¿Alguien me está entendiendo? Siendo espiritual el ángel, no material, cómo sintió Pedro, cómo vio el resplandor, cómo escuchó al ángel y cómo sintió el toque del ángel que le dice: vamos, Pedro. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creerlo? ¿Por qué se da esto? Para demostrarnos el Señor que Dios lo imposible lo hace posible. Dale un aplauso al Señor, por favor. Lo toca. Lo toca. Lo toca. Lo imposible el Señor lo hace posible. El mismo verso 7 dice que las cadenas
las cadenas se caen. ¿Puedes creer eso? Las cadenas se caen. ¿Parece imposible o no? ¿Parece imposible o no? Pero Dios hace lo imposible posible. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Yo no sé qué te está deteniendo, hermano, hermana, amigo, amiga, pero Dios puede sacarte de ese lugar, sacarte de esa situación, porque nada ni nadie puede detener a un hijo de Dios. Dale un aplauso al Señor, por favor. Se cayeron las cadenas. Porque Dios lo imposible lo hace posible. En tercer lugar, versículo 8. Mira lo que ocurre. Y el ángel le dijo: cíñete, arréglate y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo después: envuélvete en tu manto y sígueme. Envuélvete en tu manto y sígueme. Tápate todo y sígueme. Al ángel, que es espiritual, no es material. ¿Y cómo te voy a seguir si está la luz? Está la luz. No estás a oscuras. ¿Te das cuenta de lo que está pasando en la cárcel? ¿Te estás dando cuenta de lo que está pasando en la cárcel? Lo imposible, Dios lo hace posible o no. Le pone luz para que no tengas problemas y puedas salir a mi lado. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Y por último, versículo 10, dice: y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que estaba en la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Pasaron 3 puertas. Primer patio, segundo patio, pasaron por 3 grupos de vigilantes, de guardias que custodiaban cada puerta. Yo puedo creer que el ángel puede traspasar la puerta porque es espiritual o material. Es espiritual o material. Yo puedo creer que el ángel puede pasar esa puerta, que el ángel puede pasar esa pared, que el ángel puede pasar este techo. Pero que Pedro atraviese las puertas, y la puerta de hierro en especial, que es la de afuera, ¿puedes creerlo o no? ¿Puedes creerlo o no? ¿Y por qué lo crees? Porque Dios hace lo imposible posible. Lo único que le faltó a este versículo, y con respeto lo digo, es que afuera lo esperaba Pedro un mototaxi. Dale un aplauso al Señor, por favor. Y lo imposible se hizo posible. Ahora yo te pregunto, ¿por qué lo imposible se hizo posible? Porque Dios lo hizo. Número 1, Dios lo hizo. Pero en segundo lugar, la iglesia hacía oraciones sin cesar. ¿Cuántos dicen amén por la iglesia? Ahora te pregunto, ¿la iglesia se congregaba en el templo o en las casas? En las casas. ¿Te das cuenta? En las casas. No era una casa, habían varias casas. Pero todas esas casas eran la iglesia. La iglesia. En casa se reunían. Porque era perseguida la iglesia. Los historiadores como Josefo dicen, a la 1 de la mañana, 2 de la mañana se reunían. Y no cantaban, oraban, recordaban las enseñanzas de Jesús, a oscuras, escondiéndose.
Y fíjate, en casas oraban sin cesar y veían que lo imposible es posible. ¿Por qué resalto esto, hermanos? Porque en la visión celular queremos que la iglesia sea mejor cuidada. Nosotros somos 5 pastores y no nos damos abasto para todos. Podemos tener consejerías, podemos tener visitaciones, pero aún 5 personas para más de 1000 personas, imagínate. Y estamos preocupados por ello. Por eso cuán importante es que tú, hermano, vayas a una célula. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Y ahí te reúnas en grupos pequeños como se reunía Pedro. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Y ahí puedas tú compartir tus cargas, tus necesidades. ¿Y Dios bendice o no? ¿Dios bendice o no? Asiste a una célula. Y tu hermano que tienes una casa, da tu casa para que sea una célula, para que sea una bendición, así como daban esos hermanos sus casas. Hay necesidad en la iglesia de que sea la iglesia mejor cuidada y por eso estamos apelando a la visión celular. Ahí vas a poder orar y compartir tus cargas. Aún tus necesidades materiales, ahí también. Conozco testimonio de hermanos en células que dicen, pastor, una hermanita estaba pasando por esto y nosotros hicimos una actividad con nuestra célula y sacamos o juntamos dinero para la medicina, para el apoyo que esa hermana o ese hermano necesitaba. Gloria a Dios o no. Fíjate todo lo que experimentó Pedro y fíjate cómo la iglesia en casas oraban por él y pudo ver Pedro. Y los apóstoles en la iglesia, que Dios lo imposible lo hace posible. Para terminar, te voy a compartir un testimonio. Ahí está mi esposa acá. Hace años estábamos en Lince. Nosotros tuvimos una carga muy personal, muy familiar, ¿no? Tuvimos a nuestra primera hija Coral. Gloria a Dios. Pero mi esposa ya no podía tener otro hijo más. Tuvo un legrado por Coral y luego ¿qué pasó? La atendieron por el legrado, pero le dañaron el endometrio. Para hacerlo breve, y cuando quisimos tener un segundo bebé, una segunda bebé, no podíamos, o mi esposa no podía. Fuimos al médico, la Maison de Santé, y el médico ¿qué nos dijo? No, el radiólogo le dijo a mi esposa de una manera cruda, ¿sabe qué, señora? Mejor adopte, no pierda tiempo, señora, adopte. Imagínate cómo salimos ese día, o mi esposa cómo salió, quebrada salió. No, señor, usted ya no puede, señora, usted, no, señor, adopte, señora, no pierda tiempo, no pierda plata. Y en ese tiempo nosotros teníamos la visión de abrir una iglesia en Surco. Un servidor tenía la visión. Y teníamos una célula de la familia Maturrano por Camino Real. Y todos los viernes nos reuníamos de 7:30 a 9:30, 10 con el tapadito, con el lonchecito y conversamos ahí. Lindo el ambiente en la célula. Y en un momento me dicen, pastor, ¿tiene usted alguna carga, pastor? Y Dios tocó mi corazón. Y dije, sí, le dije. Estoy orando con mi esposa para que Dios haga un milagro, ¿no? ¿Qué ha pasado, pastor? Y le contamos, ¿no? El legrado, el endometrio. Ya mi esposa no puede dar a luz, no puede tener una criatura más. Yo quisiera que ustedes, como mis hermanos de la célula, nos apoyen en oración. Ay, pastor, por favor, ya vamos a orar por el pastor. Así como oramos por ti, también hay que orar por el pastor. Así como oramos por nosotros. Amén, amén. Y comenzaron a orar. Y todos los días oraban, pues, por la necesidad de los 10 que eran. ¿No? Por los 10 oraban todos los días. Por los 10. Pasaron 6 meses y mi esposa se siente mal. Yo siempre, hermanos, haciendo sentir mal a mi esposa. Y de repente vamos al médico y el médico en la Maison de Santé le dice, señora, creo que usted está en estado, señora. Pero doctor, no puede ser, doctor, ¿no? En estado, señora, pero vaya a hacerse una ecografía y ahí vamos a detectar. Porque usted tiene todos los síntomas de ser una mujer que está.
en estado, está gestando. Y fuimos al radiólogo y ya allí, y él sabía que era cristiano porque yo le compartí la palabra cuando iba, ¿no? Y oraba también con él. Y en eso pone ahí el aparato ahí, el gel y todo, y le dice, señor, está en estado, señora. Yo me quedé así. Y yo le digo al radiólogo, le digo, doctor, disculpe, pero mi esposa no puede dar a luz, le digo, porque su endometrio. Y me dice, ¿usted es pastor? Sí, ¿y qué? ¿No tiene fe? Me dice. Y yo me reí todavía. Y yo no era Sara, pero por eso le puse a mi hijo Isaac, porque yo me reí. Pero no puede, doctor, los milagros no existen. Usted no dice, Señor, la fe, los milagros. No está un milagro, pues, pastor, me dice. Y ya, gloria a Dios, salimos. Y saliendo digo, Dios pone en mi corazón. Y me dice, no fuiste solo tú. No fuiste solo tú. ¿Sabes a quién escuché también? A esos hermanitos de la célula. Escuché a esos hermanitos de la célula que todos los días oraban por el pastor, por Marujita. Y ahí está la respuesta. Me quebrantó el Señor. No fuiste tú solamente, no fuiste tú. Ni digas, mi fe. No fuiste tú solamente. Fueron esos hermanitos que también oraban, doblaban sus rodillas. ¿Por qué te cuento esto, hermano? Porque es una bendición participar de una célula. Ahí están los pastores. Es una bendición. Queremos preocuparnos más por ti. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Queremos cuidarte más a ti. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Y queremos que las células sean nuestro instrumento para bendecir tu vida para la gloria del Señor. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Lo crees o no lo crees? Dale un aplauso al Señor, por favor. Y lo imposible se hizo. Oramos, por favor. Y ahí donde estás, yo no sé qué aflicciones o necesidades estés pasando en este momento, como lo hemos dicho. Necesidades o aflicciones materiales. Porque la economía en tu familia está en declive. Hay necesidad, hay carencia económica en tu hogar. Tal vez la necesidad material también te está afectando porque hay enfermos. O tú estás enfermo y estás sufriendo. O tal vez hay necesidad espiritual, como lo hemos compartido ahora. Porque te cuesta obedecer al Señor, o porque hay alguien en casa que le cuesta obedecer a Dios y no se está comportando como debería comportarse un verdadero cristiano. O porque sientes en tu vida también lo que hemos compartido en esta mañana, que el diablo está usando personas para dañarte, para afligirte. Tenemos que orar más, tenemos que perseverar más, pero no descuidemos el trabajo de las células, de los grupos pequeños. Asiste a una célula, asiste a un grupo pequeño, para que ahí, hermano, hermana, a un amigo, amiga, seas mejor cuidado, más atendido. Porque como iglesia nos preocupamos por ti. Nos preocupamos por ti. Si ese es tu deseo, ponte en pie, hermano. Si ese es tu deseo, ponte en pie. Queremos orar también en el templo, pero también queremos orar por ti en las casas. Por eso en esta mañana queremos orar por ti, por tus necesidades materiales, como le hemos mencionado, por tus necesidades espirituales, como le hemos mencionado. Pero también pon de tu parte, asiste a una célula. Asiste a una célula. Padre Celestial, en esta mañana, como responsables de tu iglesia, como responsables no solamente
No solamente queremos sentir el dolor de tu pueblo, no solamente queremos, Señor, ser afectados por el dolor de tu pueblo en lo material, en lo económico, en la salud, aún en lo espiritual, si alguien está mal en casa, o en lo espiritual, si el diablo se está levantando y está provocando daños en tu hogar o en el trabajo. Queremos orar en el nombre de Jesús por tu iglesia. Queremos orar en el templo, gloria a Dios, para que tú bendigas a mis hermanos que están puestos en pie aquí, para que la sangre de Cristo cubra a mis hermanos que se han puesto en pie aquí, pero que también mis hermanos, tu pueblo, tu iglesia asista a las células, para que ahí también se ore por ellos, se les cuide a ellos, Señor. Gracias por sus vidas. Gracias, Señor. Y así como lo hiciste con Pedro, Señor, que lo imposible sea posible en el nombre de Jesús. No solamente en el templo, sino también en las casas, como lo hemos compartido ahora. Y recibe desde ya, Señor, toda la gloria. Recibe desde ya toda la honra, Señor. En el precioso nombre de Jesucristo te damos las gracias por todo. Amén, Señor. Amén.